Monsters of Rock llega a Colombia. 15 de abril, Estadio El Campín. Boletas en entradasamarillas.com. Monsters of Rock llega a Colombia. 15 de abril, Estadio El Campín. Boletas en entradasamarillas.com. Hola, soy Iván Zainea. Esta es la edición 94 de Sonido Libre Podcast. Gracias por darle play a una nueva historia detrás de sonidos independientes. El invitado de esta edición es toda una institución del rock colombiano. Es productor y baterista, desde hace algún tiempo radicado en Los Ángeles, pero con una gran historia, como lo mencionaba antes, dentro del rock nacional. Justo cuando toma la batería de Yuri Gagarin, banda emblemática del rock de los 90 hecho en Bogotá, de esa época dorada en donde también nacieron Aterciopelados y otras bandas que mutaron, desaparecieron, otras se mantienen vivas, otras han quedado en el olvido, pero que son fundamentales en el rock hecho en la capital colombiana, como lo son La Derecha, Catedral, Morfonia, 1280 Almas, Pepa Fresa, Marlo Ávil, Vértigo y muchísimas más. Hace algunos días tuvimos comunicación desde Los Ángeles con Guillermo Morales Vitola, nuestro invitado, y charlamos de sus inicios en la batería, de la época de Yuri Gagarin, tocamos otros proyectos hasta llegar a su más reciente banda Astra, agrupación que nació en pandemia y en donde también se encuentra Zach Adams en las voces y composición, y en la que mezclan el rock alternativo con otros sonidos, logrando tener hasta el momento 4 EPs, y en donde han tenido importantes colaboraciones de leyendas del rock latino como lo son Alfonso André, baterista de Caifanes, y su majestad Enrique Bunbury. Recientemente lanzaron un sencillo titulado Easy Ride, canción de la cual también charlamos, así como de su participación en el festival mexicano Vive Latino, en el que compartirán escenario con bandas como Café Tacuba, Red Hot Chili Peppers, UB40 y The Black Crowes, y que se celebra justo este 18 y 19 de marzo de 2023. La música de este espacio es compuesta por Mario Salazar. Agradecimientos a Sofía y Paola Villar de Criteria Entertainment por hacer posible esta entrevista. En la edición 94 de Sonido Libre Podcast, Guillermo Morales Vitola de Astra. Antes de llegar justamente como a aclarar esas fechas y llegar a Yuri Gagarin, que me recordó a Cuatro Canales, a la época de Marlo Ávil, de Ajibaboso, de Jimena cuando estaba con su banda de rock. Pero mucho antes de eso, ¿cómo llegaste a la batería? ¿Ese fue el primer instrumento que tuviste? ¿O cómo se da ese tema ahí? Creo que mi primer instrumento, pues el que tuve como ahí en la casa, fue una guitarra. Y ni siquiera de madera, creo que era una cosa así como de juguete y siempre me llamó la atención. Bueno, y de hecho había una marimba de esas de juguete de Fisher Price que me volvía loco y hacía como música con eso. Pero creo que todo se remonta como... Yo tengo un hermano mayor que le heredé muchos gustos, ¿no? Y como que él, pues, tenía como una música muy interesante y con él descubrí muchas cosas. Me acuerdo de hace millones de años, como por allá en el 84, yo andaba escuchando Duran Duran, Tears for Fears, In Excess, Depeche Mode, muchas cosas, ¿no? Y después pues descubrí a Bowie y estos artistas así que son como muy, muy importantes para mí. Y creo que en un momento siempre quise hacer música, pero no me gusta, no me llamaba la atención como estar ahí al frente, ¿no? Entonces como que siempre me ha gustado como estar detrás de ser responsable de muchas cosas, pero sin tanta visibilidad, ¿no? Como sin el crédito. No me gusta como el spotlight y eso de ser músico famoso también me parece como hartísimo. Entonces, sí, de hecho siempre como que trato de ocultarlo hasta que ya se sale de las manos y te dicen y te preguntan como, usted es el que toca batería y no, sí, pero como decirlo, como presentarme como, hola, soy baterista, soy cero. ¿Qué te da pereza de eso, de ser de pronto un músico famoso?
Uy, que se te acaba la vida, yo creo, que no puedes salir tranquilo a la calle porque pues te van a tomar una foto y pues que te pueden hasta dañar un plan que tienes de una estrategia de un lanzamiento porque se filtra ya la portada, se filtra información, especulación, chismes. No, qué pesadilla. Ok, ok. Sí, es no tener vida de pronto. Sí, que no puedes llegar a una ciudad en un aeropuerto porque todo el mundo se quiere tomar una foto o lo que sea. Creo que eso afortunadamente no tengo ese reconocimiento porque pues creo que no podría con ello, porque tengo amigos que sí y estando con ellos digo como, oh, qué fuerte y a veces, ¿no? Te toca como interceder y como ayudar como, bueno, ya, la foto ya es suficiente, ¿no? Porque a veces puedes llegar tarde a tu vuelo, ¿no? O a una cosa y la gente después, pues si no lo haces, empieza ahí como, pinche no sé quién, no, todo creído, no se tomó la foto. No, pero a ver, estoy en un restaurante comiendo, ¿no? Bueno, cantidad de cosas. En fin, Sí, sí, sí. el tema es que está bueno ser el baterista, está uno allá atrásito, ni te ven, cero crédito, porque el bajista y el baterista pasan desapercibidos y creo que es como la fundación, ¿no? Es como de las piezas más importantes La de una estructura. canción. Exacto. Entonces, creo que ahí me llamó muchísimo la atención y como te estaba contando ahorita, me encerraba en mi cuarto con uno de esos cassettes de mi hermano y particularmente agarraba el Ruido Blanco de Soda Stereo, que es un concierto, ¿no? Es un álbum en vivo como del 86 o algo así, que me volaba la cabeza y me encantaba tocar ciertas canciones, bueno, pero tocar, interpretar, porque realmente no tenía tambores, tenía un tambor hechizo ahí de algún primo que había dejado en la casa y yo agarraba cualquier palo y agarraba un solterón, agarraba una radiografía, la ponía encima del colchón de la cama y después conseguí un cencerro, un cowbell y entonces como que tenía más elementos, hice un bombo con una caja de galletas y una cantidad de cosas que pues me llenaban de felicidad y yo me metí en ese mundo, en ese universo, en mi cuarto escuchando Ruido Blanco con las luces apagadas y yo estaba tocando batería con Soda Stereo. Qué locura, qué bello eso. Sí. Ese fue el primer contacto entonces. Bueno, que Soda te influenció obviamente, pero ¿algún baterista en particular? No, ya, no en ese momento me gustaba la música sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Y sí con un gusto, ¿no? Porque había muchas cosas que no me gustaban, pero digamos que había una personalidad marcada, pero no realmente como una inclinación por ciertos géneros, sino como más que todo lo que me hablaba a mí. Y en ese momento había muchas cosas, The Police, The Cure, más adelante Pixies, pero Soda Stereo fue muy, muy importante para mí. Yo lo que te decía antes de arrancar, obviamente esto es solo audio, pero acá tengo, por fortuna, esta es una reedición del 98, es que no lo recuerdo bien. Sí, 1998, MTM Records. Ajá, el Y eso grandioso es en sello. Villares, Londres, antes de que fuera lo que fue hace, qué sé yo, 10 años que lo volvieron a abrir para hacer como una disco y todo. Era un solo club de billares ahí en el centro de Bogotá. Sí, Y, y son, si recuerdo bien, son 10 canciones y hay una canción escondida. sí, 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 sí. Son Sí, 10 tracks donde salen las manzanas, que fue como el boom también de este álbum, ¿no? Las Manzanas era una de mis canciones favoritas de Yuri. Yo disfrutaba muchísimo, muchísimo tocarla. Me parecía increíble. Una canción muy interesante a nivel sónico, ¿no? La guitarra hacía un bend todo el tiempo, como muy Pixie, ¿no? Muy Joey Santiago, absolutamente tonal. Y un coro bastante sencillo, pero era muy, muy honesto, Yuri. La verdad que me gustaba mucho. Hoy en día cuando escucho esos discos o canciones así de hace muchísimos años, digo como, wow, ¿cómo podían aguantarme? Porque hay muchas cosas que yo cambiaría. De hecho, con Iván y con Andrés nos reunimos hace unos años como para hablar de volver a hacer esto y grabar bien y algunas canciones para algo. Y grabamos incluso Marlon Estrella, que Sí, es la primera de ese álbum, y pues un poco más tranquilo, ¿no? Como no tan, pues obviamente eran otros tiempos, ¿no? Yo era bastante inmaduro como con la batería y tenía como un afán de hacer muchas cosas en mi imaginario.
había como muchas cosas que en la realidad se traducían a un afán ahí de adrenalina de querer hacer, mostrarse, ¿no? Que es como un poco ingenuo, ¿no? Porque hay música que es claramente para músicos de destreza, que es como puro ejercicio, pero es como ir al gimnasio. A mí me dice más una canción que es sencilla y que tiene de pronto solo un triángulo cada 10 compases y se acabó, mientras que hay músicos que son y muestran y tal, y es como, pues, es que no es una competencia que puede hacer uno, sino es música, ¿no? Es como despertar sensaciones, no es una carrera, no es ir al gimnasio. El lenguaje de la música. Sí, eso es lo que yo sentía con esa época cuando tocaba sobre todo con Yuri, porque Yuri es una banda pues totalmente pues bogotana, pero con un sonido muy británico y alternativo que necesitaba un baterista mucho más sencillo, que tal vez pues yo lo hacía, pero en algunos momentos se me iban más notas por ahí. Ok, ok. Yuri Gagarin. No, pues yo cogí lo que te dije. Yo dije, estoy seguro que tengo el disco. Lo compré en la pandemia, me acuerdo. No, no entiendo hoy en día cómo alguien puede deshacerse de una pieza tan magnífica, pues, de su colección. Sí, claro. Te contaba, ¿no? Me acordé de Marlo Ávil, me acordé de Ajiba Bozo, me acordé de... Marroabil, gran banda. Sí, era una bandota. De hecho, creo que este álbum se grabó en alguno del estudio de alguno de los de Marlo Ávil, ¿no? Sí, en el estudio de Felipe López. Mira, aquí está Sí, el que yo te decía. el de Este fue Subterránica. el primero. Subterránica, sí. Recopilatorio, wow. Eh, Se grabó en el estudio de Felipe López a finales del 97. Yo todavía estaba en el colegio. Y no porque fuera muy vago que estaba en el colegio en ese entonces, sino porque en mi colegio había un curso más y perdí un año por indisciplinado. O sea, duraste 13 años, pues, para salir del bachiller. Exactamente. Entonces, lo que pasó es que hablamos con Felipe porque Felipe pues era como pues un gran amigo y entendía muy bien como el sonido de la banda y con él fue que hicimos el álbum en su estudio. De hecho, con lo que te contaba de la idea de volver a grabar, me llegaron los stems de esa grabación de dos canciones, de creo que El Perro y de Marlon, y comparé con lo que se grabó en el 97 con lo que yo estoy grabando en mi estudio, y wow, muy, muy, muy loco porque se nota que es la misma persona, pero pues diferente sonido, ¿no? Entonces Claro. fue como, wow, un flash así impresionante. Y bueno, con Marlo Ávil también hay una relación muy estrecha porque pues a todos ellos los admiro. Tal vez Marlo Ávil era de mis bandas favoritas de Bogotá. Sí. Y con ellos pues los quise muchísimo, soy muy amigo de todos, sobre todo de Felipe, Daniel, Oscar. Oscar estuvo en mi matrimonio, por ejemplo, y Felipe lo admiraba muchísimo como baterista, pero él dejó de tocar batería por estar haciendo ingeniería de sonido, ¿no? Y con Daniel, el bajista, es tal vez con el bajista que más he tocado en mi vida, porque después de que se acabó Marro Ávil empezamos a hacer cosas juntos, pero bueno, eso es otra historia. No, es que la historia es larga, ¿no? Sin que digamos Sí, que tienes muchos años, no lo van a tomar así, ¿no? sí, sí, sí. No, maravilloso. Me acordé también de Pepa Fresa, de la banda de Jimena Ángel. Fue una época dorada. ¿Por qué se acabó Yuri Gagarin? No recuerdo, creo que fue un momento donde, pues, deja uno tal vez de disfrutar las cosas, ¿no? Y cuando ya uno no las disfruta, pues es mejor como dejar así cortada, digamos, por lo sano que seguir forzando las cosas y hacerlas de mala gana o no sé, como que pasaron muchas cosas. Creo que Andrés se iba, yo estaba pues no en uno, sino como en 20 proyectos al mismo tiempo. Iván sí se quedó ahí como buscando. Creo que se alejó de la música un tiempo, después armó los telebolitos. Andrés hizo Monareta con Camilo Sanabria, que también hice parte de Monareta. Y Ah, sí, esa sí no la sabía. sí, de hecho, estuve tocando con ellos en el Vive Latino hace muchísimos años. Y pues nada, como que siempre ha habido una amistad muy, muy grande, porque siempre fuimos grandes amigos y creo que eso prevalece, ¿no? Ante la música y pues sobre todo la camaradería y poder pasarla bien. Y como Nareta estuvimos en Europa también haciendo muchas cosas y sí, como en otra época, ¿no? Otra onda. Claro, porque Yuri Gagarin, que tocó en los primeros Rock al Parque, o sea, es que era
otra cosa. Era otro rollo. Yuri Gagarin nace a inicios de los 90 y termina fácilmente en el año 98, 99. Pues si te fijas, como que esas bandas en ese entonces tenían una vida, eran como, guardando las proporciones, era como el Led Zeppelin, ¿no? Que es una banda gigantesca, pero realmente no duró mucho tiempo, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, digamos que la banda que yo tuve y que quise muchísimo mientras tenía a Yuri Gagarin era la séptima, y la séptima realmente duró 2 años máximo, que está aquí en este cassette de Subterránica. Yuri Gagarin habrá durado activos desde el 94, tal vez 93, pero como que ya con algún lanzamiento, con el primer álbum, que bueno, es un EP, 94 al 98, 99, o sea, no son 10 años, ¿no? O sea, es increíble. Fue una época bonita. Y digamos que uno, Muy bonito. Quiero mucho y añoro porque realmente había una movida, había escena, iban más de 500 personas a los conciertos, que eso en los 2000 empezó a disminuir, pero apoteósicamente, ¿no? Iba ya, si te iba bien, eran 200 personas, después 100, y entonces todos pensábamos que todo eso se atribuía a que había un boom de DJs y que nuestra audiencia estaba creciendo y que ya le daba como pereza ir a un concierto, ¿no? Y bueno, pues creo que los tiempos cambian y hoy en día estamos como otra vez, bueno, me incluyo porque pues yo nací en Bogotá, pero digo, creo que allá está como resurgiendo esa escena y hay un poco más de venues para tocar, ¿no? O sea, antes eran 2 escenarios y se acabó. sí, 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 hoy en día hay una gran movida, pero esa época y de pronto ya para avanzar en otra época fue muy bella. Me acuerdo, sí, uno escuchaba por ahí mucho toque en este auditorio La Calleja. En la calleja metíamos 700 personas, sí, claro, era Imagínate, increíble. 700 eran eso. Sí, o sea, hoy en día un venue con 700 personas, uno dice, wow. Famosos. Total, total. Me acordé de Morfonia, que tuvo una vuelta hace poco, como 2 años tal vez. Sí, Maravilloso, la verdad que ese rock noventero es la locura. sí. Bueno, estuviste después con The Laville, B for Volume, Two Way Analog. O sea, has estado en 50 bandas, por Dios. Sí, sí, y muchas que se me olvidaron. Me acuerdo en algún momento estaba como haciendo una hoja de vida como con todo eso como para tenerlo ahí, pero hay unas cosas que son tan efímeras que pues no. Me acuerdo que mi esposa me dijo como, no, pues, no ponga tanto, ponga como lo más relevante. Pero sí, muchas cosas. O sea, De La Ville fue una banda, un trío que también duró muy poco. Sacamos un álbum en el 2008. Era un trío con Daniel Restrepo, el bajista Marlo Abel, Ok. y Víctor Rondón, un gran músico de Ibagué, increíble, buen cantante. Y bueno, Before Volume, pues amigos, ¿no? Porque de Before Volume, uno de los guitarristas es Nicolás Corredor, que tocaba conmigo en la séptima, que era pues este grupo que te digo de hace 1000 años. Sí. Eh, y amigos, ¿no? Amigos de pequeños. Two Way Analog, curiosamente, es Daniel Jones de Danny Dodge, con quien pues también toqué mucho tiempo y muchos años y con Dani, de hecho me vi con él en Villa de Leyva, ¿en qué? En las fiestas decembrinas, porque está viviendo allá. Y sí, hay siempre como una camaradería y unos muy buenos recuerdos de todo ese tiempo, porque pues realmente que sí fue muy especial, De época dorada. total. Vamos a adentrarnos, porque obviamente, pues, Astra es demasiado importante, es el presente. Pero me pareció interesante, pues, nuevamente nombrar eso, es lo que te digo, pues, una sorpresa como tener ese disco de Yuri Gagarin, que es una Sí, obra de arte literal, hermano. sí. Astra nace en el 2020, ¿no? Es relativamente nueva. Y nace Es como, un bebé. es un bebé, pero adopado. Un bebé muy proactivo. Sí, sí, yo creo que es todo lo que uno ha aprendido en todo este tiempo, ¿no? Y como que uno saber usar como sus cartuchos y cómo usarlos. Y creo que por eso es que se están haciendo las cosas bien, pero sí, es un bebé, no tiene nada de tiempo. Y ese bebé nace en plena pandemia como una especie de grito protesta justamente en ese confinamiento. Lo entiendo así. Tal cual. Hoy en día de pronto ha mutado ese pensamiento como esa crítica que quiere hacer la banda.
No, yo creo que siempre tendremos algo que decir. Creo que es importante como volver a las raíces y a la definición así como literal del rock, ¿no? Es una forma de protesta joven y rebelde. Creo que siempre he sido un rockero, por más de que me pueda como tener una vida qué sé yo, normal, sería un rockero como de pensamiento, ¿no? Y creo que Astra siempre tendrá algo que decir, pero al ser así de nueva, siento que está en constante evolución y está encontrando como su propia voz y está mutando hacia un sonido que está muy interesante y ha sido como, digamos que, anhelado, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención los contrastes de poder, distorsión, energía, pero con melodías, pues digamos que con muy melódico, ¿no? Entonces, y una cantada sobre todo como melódica en vez de gritado, ¿no? A diferencia de cómo se hacía antes. Ajá. Eh, porque eso es lo que yo pensaba. O sea, hay muchas bandas que a mí me parecen muy cool y que están muy bien de metal así súper extremo, pero todos tienen que gritar y uno dice, pero ¿por qué no cantan? ¿No? Entonces, si cantaran sería otro rollo. De hecho, hace poquito, porque a mí el nu metal y esas cosas como que nunca me llamaron la atención, Sí. alguien me habló de Slipknot y le puse atención como a una canción que me dijo, escuches esto, y lo escuché y me voló la cabeza porque el cantante logra cantar, ¿no? Y pues gritar, obviamente, pero canta, hay melodía en la voz. Entonces es interesantísimo y creo que, bueno, pues igual ya el género es como muy agresivo, pero digo yo, está bien hacer como esos contrastes y creo que por ahí va evolucionando la banda, ¿no? O sea, en vivo va a ser muy enérgico, pero conservando como esa, digamos que dulzura, por así decirlo. Te hago solo un paréntesis. Ahorita que hablabas de esa voz como cantada, por Ujú. ejemplo, no sé si tengas en la referencia a una banda que se llama Under Threat de acá de Bogotá. Sí, sí, sí. Pues Nicolás estuvo también en Estados Unidos y estuvieron Sí, con la banda de Blaze Bailey, el ex Iron Maiden. Y sí. en este último álbum tienen unas líneas vocales limpias que dice, de hecho tienen una canción completamente así. Te la dejo ahí Voy a la piensas. buscarla, voy a Está muy buscarla. bacana. Impermanence se llama ese álbum y está muy chévere. Voy a buscarla, voy a buscarla. Listo, en esa esencia, en ese contexto, nace Astra. Y empiezan a hacer música, publicarla obviamente. Y yo quiero que toquemos, así como muy ligero de pronto, hablar de los EPs porque es muy importante. Y hay que entenderlo cada uno, ¿no? Entonces, arranquemos con Water, que suena muy rock and rollero. O sea, creo que es el más rock and rollero de todos. Sí, sí, curiosamente. Creo que hubo ahí un error de imprenta porque ese es el que tuvo que haber sido Fire. Eh, Ah, ok. bueno, no, es un mal chiste, es un mal chiste. Eh, el water es porque, entendiendo el tema de los elementos, de cuál va a venir primero, cuál va a ser, ok, este está bien rock and rollero, tiene un sonido bastante fuerte, el sonido de la guitarra me encanta, pero hagámoslo así, como que este es el que va a limpiar, va a sembrar el camino, entonces viene con toda esa onda y ya después empezará a florecer, porque en algún momento dijimos, bueno, saquemos fuego y después aire, ¿no? Pero eso ya es como una contradicción, entonces Ok. como que era más como por un orden que veíamos más lógico en ese momento, pero a mí me encanta ese P. Fire, después viene, bueno, pues si nos adelantamos a Fire, pues ahí viene ya como una colaboración importante. En Earth viene otra colaboración. Y en Earth ya hay un cambio y una introducción a un nuevo sonido que se explora un poco más en Air, que es por así decirlo, el más ligero. Y digamos que es como una síntesis de esos cuatro elementos. Bueno, yo no la quería tan sintetizada para ser honesto, pero No, pero vamos a deconstruir, me encanta, me encanta. sí, Wire es netamente, o sea, suena muy rockero, ¿sí? Ni siquiera tan rock Sí, and rollero, sino bien rockero. Y en sí. Fire, pues hay un cambio que hasta cierto punto puede ser abrupto, en el sentido en que, pues, cambia el idioma, y pues está el gran maestro, porque amo a Enrique Bunbury y su música. ¿Cómo se da esa colaboración? ¿Cómo llega Enrique a trabajar con Astra? Pues con Enrique hace mucho tiempo habíamos hablado y en algún momento le llegó, sí, pues no sin mi permiso, pero pues
casi que a escondidas algo que yo había hecho y a él le había gustado mucho y me había dicho que si yo necesitaba algo, que cualquier cosa, la orden, ¿no? Y yo siempre que he hecho música, pues la hago instrumental porque yo, digamos que me defiendo en otros instrumentos. Sí. Mi naturaleza es ser baterista, pero yo digamos que compongo mucho con el bajo, con la guitarra. Y él me decía que necesitas voz, porque es que la voz, o sea, la música instrumental está muy bien, pero la Claro. lírica se mueve más. Sí, sí. Entonces, en ese orden de ideas, me le acerqué y le dije, oye, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste que cantarías una canción? Me dijo, sí. Y yo, pero déjame terminar. No, 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 sí, a todos sí. Entonces, como que fue muy, muy sencillo. Él accede, le muestro la canción, le pregunto si le gusta, le gusta mucho y le da vueltas y se vuelve también como productor, porque me dijo que si me preguntó si quería, si yo estaba bien en que cortara y pegara y se votó pues una edición muy, muy interesante que le tiene todo el sentido, ¿no? Y aparte me mandó 8 tracks de voces por ahí, ¿no? Wow. Se mandó octava arriba, octava abajo, efectos, se botó teclados. En uno pensé que era un slide en una guitarra y no, es un teclado. Y claro, cuando empiezas a mezclar eso te das cuenta que suena pues increíble, ¿no? Todo junto, una visión. Pues él pues aparte de ser un caballero, un lord, es realeza, ¿no? Del rock. Eh, Buena y palabra esa. que él te dé el espaldarazo y te diga, vamos, lo hacemos, es una validación así como automática, ¿no? Y es fantástico porque fue un trabajo muy colaborativo, pues ya se volvió como en que ambas partes estuvieran contentas, ¿no? Si a mí me gustaba como estaba lo que él proponía, lo que yo le proponía a nivel, digamos, como de mezcla, niveles. Y en algún momento le mandé una y me dijo, uy, pero ¿por qué le bajaste tanto a esa guitarra que me gusta tanto? Y era una guitarra que era de un wah pedal que estaba hacia el final. Le gustó, entonces la subimos un poquito para que estuviéramos todos contentos, ¿no? Y, o sea, la verdad que hasta el día de hoy me pellizco, porque es como en la vida me iba a imaginar yo que iba a hacer una canción con Enrique Bunbury, y mucho menos de que fuera un trabajo colaborativo y que en algún momento el señor Bunbury me diga, bueno, ahí te mando esto, me dices si está bien, si te gusta, yo, wow, pues claro que sí. Qué sencillez la de Enrique, la verdad. Es impresionante. De la piel para Sí. adentro, gran canción. Oye, me llamó mucho la atención, me di la tarea de repasar el video y hay muchas personas que opinen como, chévere Enrique en esa onda, chévere que tengas un sonido más rockero. Ya sé que la semana pasada sale Invulnerables y lo hilé de una vez y dije, oye, esto tiene todo el sentido del mundo, como una buena conexión ahí, entonces no sé si fue directamente con el tema de Astra, pero sí lo asemejé, porque al igual el tema salió hace como un año, El de ¿no? la piel para adentro salió como, sí, hace, bueno, un poquito más, como mitad de año del 2021, algo así, porque fue el segundo EP, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. bueno, si hablas Sí. del video de Enrique, fíjate del baterista, de pronto por ahí está la conexión. Ok, ok. Voy a repasarlo. Vea pues, me estás hablando del video Sí, de Invulnerables. O sea, estás ahí. sí, sí. Ah, por Dios, qué maravilla, imagínate las... No, 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 qué locura. Y me llamó mucho la atención porque pues los santos inocentes no están en el video. Y yo dije, ¿aquí qué pasó? No he indagado bien qué pasó. Pero no, hombre, pues por favor, felicitaciones. O sea, el tema fue mucho más elevado. Qué bacano Sí, sí, eso. sí, está bueno, está bueno. Qué bueno, qué bueno. Honor, eso. Bueno, luego viene Earth. Es otro sonido. O sea, a mí me volvió la cabeza de otro sentido. Cuando escucho obviamente Pop Candy, uno puede decir, aquí qué pasó. ¿Por qué se da esa mutación? Mira, Iván, la verdad, creo que es una cosa que pasa muy a menudo, sobre todo conmigo, que soy una persona que tiene canciones de hace 20 años que no ha terminado, porque, porque le doy vuelta, las vuelvo ambient, luego
puede que se vayan a reggae, después a dub y después house y después rock y después metal, o sea, le doy vueltas y creo que esto con Astra me enseñó a dejar, a soltar. Hombre, si ya está y funciona la canción, sí, puedo subirle dos, 2 dBs a la compresión del pedazo, o sea, cosas que realmente, o sea, la gente no le interesa, como te decía lo de la batería, estar ahí atrás, que en vivo, uy, ¿será que está bien mezclado el snare para ver si se notan todos los ghost notes que estoy haciendo aquí? Si se estarán dando cuenta si estoy tocando en 16th, no, perdón, en corcheas en español. No les importa, la gente está viendo al cantante y está resonando con otras cosas y se da cuenta si uno se le cae un platillo o no. Entonces, como que aprendí a soltar y Pop Candy fue una canción que nace un día, tengo ganas de decir algo muy ochentero, entonces me meto en el estudio y empiezo ahí a jugar con una base rítmica, ¿no? Grabo 2 bars, 2 compases de batería, lo lupeo y empiezo a jugar con los sintes y así es como nace Pop Candy. Era un poco más lenta, pero la idea estaba ahí y es como una introducción a lo que se viene no solo en el siguiente EP, sino en lo que se está, digamos que formando ahora. Y es como eso, es como, ok, hay dos statements fuertes de 2 EPs. Aquí viene esto con una colaboración también. Ajá. Volvemos ahí al español. Y bueno, la razón por la cual cantamos en inglés es porque Zach, mi cantante, es de aquí, ¿no? Él nació en Las Vegas, se crió en New York y pues no sabe decir una palabra en español. Solo viva México, cabrones. Y lo dice con acento gringo. Ok, ok, ok. O dice una cerveza, por favor, así, ya, no más. Entonces, Sí. pues esa es digamos que la razón del idioma y bueno, pues porque estamos acá. Pero lo de las colaboraciones se han dado porque es gente que admiro mucho y que de cierta manera han sido una influencia e inspiración para mí. Alfonso siempre le, le, le respeté y le admiré su sonido, su creatividad y su estilo, que era como bien prolijo. Y eso a mí siempre me ha gustado, sobre todo en los bateristas, ¿no? Que hablábamos anteriormente, que si tenía alguna influencia, pues en ese momento cuando chico que tocaba con Soda Stereo en mi cuarto, la cama, pues claramente no tenía, ni sabía cómo se llamaba el baterista de Soda Stereo en ese entonces. Pero a medida que vas creciendo empiezas como ya a forjarte y a formarte como individuo, también tener una personalidad definida. Había muchos bateristas que sí resonaban conmigo, ¿no? Y creo que a nivel latinoamericano, Alfonso era un baterista que siempre me llamaba la atención. Y bueno, pues cuando le digo que hagamos una canción me dice, pero la canto. Está buenísimo. Entonces, pues nada, ahí también se dio una sinergia muy bonita y fue algo muy similar porque fue también como, hagamos esto, te voy a mandar también un registro bajo, él también me mandó una cantidad de canales y a la hora de la mezcla también buscar un punto medio donde todos estemos contentos y luego también llegar como, bueno, y el máster, vamos a masterizarlo aquí para que esto salga mejor así y bueno, y finalmente pues se dio y también se hizo un video con un poco más de participación que el de la piel de adentro, El de Enrique. porque de la piel para adentro, que es donde Enrique solo aparece al final, ¿no? Haciendo como el cameo ahí leyendo el librillo de Astra. Alfonso sí, pues aparece cantando la canción y es un poco más, digamos que, incluyente el video. Alfonso André, que como baterista, sí lo que dices es. El año pasado lo vi en el Cordillera acá en Bogotá. Hubo mucha gente que no le gustó la presentación de Caifanes. A mí personalmente me encantó. Ah, sí. He tenido la oportunidad de verlo 2 veces. Y no, Alfonso creo que está tocando mejor que nunca, en mi opinión personal. Sí, yo también creo lo mismo. Está, está, También creo lo está mismo. brutal. Y bueno, Sí. pasa Water, pasa Fire, pasa Earth y llega Air, que es más lento. Sí. Muchos teclados, muta el tema. Pues bueno, su mismo nombre para representar ese elemento creo que es más que diciente, ¿no?
Sí, en este EP sí como que me pegué una encerrada como para llevar a cabo lo que quería a nivel sónico, porque digamos que la mayoría de canciones estaban muy, muy crudas y como en demo y sonaban un poco diferente y quise darle una vuelta total. Eh, para este trabajo me senté con un amigo externo a la banda por primera vez para botar ideas. Un amigo de aquí de Los Ángeles, se llama Juan Covarrubias. Él es pues teclista fenomenal. Él, de hecho, fue teclista de Draco muchos años, trabajó con Bunbury también, y le propuse como que si quería trabajar conmigo estas tres canciones y le dimos vuelta, las desconstruimos y creo que logramos el sonido que quería de cada canción. Y de hecho es como un buen final. Gustavo Cerati siempre decía que las canciones que él ponía al final de los discos eran muy intencionales. Creo que todo el EP tiene como esa intención, pero sobre todo las dos, Colors y Morning Comes, son dos canciones que tienen esa sensación, son canciones que siempre me había imaginado que podrían estar en los créditos de una película, cuando están así como rodando, que suenen los finales de las canciones. Siempre quise hacer un final como una coda, como el de Morning Comes, que también tiene como un subliminal ahí. Empieza como con un sonidito de un sinte y termina con el mismo sonido, como un déjà vu un poco, como abriendo la puerta de, pues Astra empezó como, ¡ah! Se acabó la pandemia, Ujú. Sí, sí. y así. Y creo que con eso se abre la puerta digamos que el espectro sonoro a muchas más cosas, ¿no? Y es lo que está pasando ahora. Ok, muchas gracias por permitirme abarcar el EP y entenderlo. Porque en el hecho, No, a ti. Estas son las entrevistas que me gustan. gracias. Que hablemos de música. No, esto es fantástico. Gracias, gracias. Porque es que en la manera de consumir la música, que tú sabes que hoy en día pues es una locura, bueno, eso da para hablar para 10 podcasts, Exacto. pero lógico, coger el EP, entenderlo y ya dimensionarlo, entonces uno dice, claro, muta este sonido porque arranca en esta circunstancia, Sí. la relación que tiene de los cuatro elementos y pues en esencia como pues, el Gaia, ¿no? Que es lo que engloba. Entonces, gracias por permitirlo Tal abarcarlo cual. así. No, El fantástico. tiempo apremia. Y bueno, llegamos al sonido de Easy Ride. Yo no sé, tú me corregirás, perdóname si lo digo así. La primera vez que lo escuché, cuando llegué al coro, me acordé por allá de algunas frases melódicas y hasta la voz me dio un tinte de Arcade Fire. Wow, qué maravilla. Gracias. Así lo asimilé al comienzo. Dije, no sé por qué me fui por ahí. No me Ujú, acuerdo bien qué álbum de Arcade Fire. ujú, ujú. Pero sí como que noté por ahí algo, entonces me agregó bastante. ¿A qué suena Easy Ride? Easy Ride es tal vez la canción más pop que he hecho con, con alguien, porque no sé, es una canción que, bueno, también tuvo mucha, mucha producción, ¿no? También era una idea totalmente diferente. Esa idea la trajo Zach, pero cuando una canción está, o sea, cuando una canción es canción es porque cae bien y siempre uno como músico bota el disclaimer como, uy, pero acuérdese, no está mezclado, no está masterizado y como que no importa, si uno la escucha, uno sabe si la canción es una buena composición, cae bien o cae bien. Y creo que sí, pues tijera, hacer esto diferente, esto vamos a hacerlo así. Y bueno, le di una vuelta bastante importante a la canción. Mi hermano me dijo que nunca se imaginó que fuera a ser yo una canción así tan pop. Ok, ok. Porque pues sí, yo siempre tiendo como a echar para otro lado y esta canción es bastante diferente, es como una estructura pop, ¿no? Tal cual, dura menos de 3 minutos, o sea, es como una cantidad de coincidencias y de accidentes felices que la llevaron a hacer lo que es. Y creo que ha sido un reto tratar de emular ese sonido, ¿no? Y digamos que lo que se viene va más como por ese lado, tal vez un poco más ácido, un poco más, sí, como con no sé cómo decirlo, más edgy, más arriesgado, pero más como por un lado sintético que rockero, por así decirlo. Ok, ok. Y lo que se viene también está muy, muy interesante. El reto ahora es como hacer canciones igual de buenas.
Muy seguramente lo vas a pasar. Ojalá. Tengo una duda respecto al tema de, bueno, viene Vive Latino ahorita a mediados de marzo. Ya has Sí. tocado ahí, según lo que me dijiste hace unos minutos. Pero de pronto, ya como entendiendo la construcción de lo que ha sido los 4 EP y llegando al sonido de Easy Ride, esas canciones netamente rockeras en puesta en escena, de pronto pueden conservar ese mismo sonido. ¿Cómo se construye ese setlist para un festival como Vive Latino? Qué buena pregunta, Iván. La semana pasada estuvimos haciendo una pequeña entrevista en una emisora local importante de aquí de la ciudad, que de hecho es muy cerca a mi casa. Y digamos que presentación era acompañada por un performance de 4 canciones. Y tocamos Energizer Honey de Fire, Sí. Pop Candy, Beam Me Up de Air y también Easy Ride, claramente que pues, la estamos promocionando. Y cuando estábamos preparando las canciones para llevarlas a la emisora, porque las llevamos full band, no fue como el típico aquí acústico, no, vamos con todo, yo me llevé una batería, todos llevamos los fierros, duramos buen tiempo cuadrando sonido, se hicieron 2 pruebas a grabar y luego la entrevista. Y lo que yo pensaba cuando estábamos tocando Energizer Honey es que la sentía como si estuviéramos tocando heavy metal. Porque estamos tocando otras canciones que son un poco más tranquilas, incluso el coro de Beam Me Up es súper enérgico, pero no deja de ser suave. Sí. Mientras que Energizer Honey va, pero así como con toda, y entonces estábamos hablando con Zach y yo le decía como que tratáramos de cambiar un poco la cantada, porque sentía que estábamos como un poco metaleros, ¿no? Entonces se movía de la risa porque decía, pues que no es metal, y pues le cuesta trabajo a él ya haber grabado algo y hacerlo diferente. Entonces ahí tratamos, de hecho ahorita me mandaron como la prueba del audio y del video pues, para probar y todavía lo siento así como "Wow". Como metalero. pero, y eso que él le bajó un 50% a la energía. Yo siento que va a ser difícil y es un reto muy grande porque si hay canciones que son bastante fuertes, tal vez creo que hay que jugar mucho con los sonidos de la guitarra y con la cantada, porque la batería siempre está fuerte, ¿no? Así sea una canción suave, mi manera de tocar es fuerte y va a estar así, pero eso se ecualiza, cualquier cosa. El bajo, pues sí, soy amigo de que el bajo sea gigante y llenador, pero creo que es como con el sonido de la guitarra y con la voz que hay que jugar un poco para que no sea como Metallica, ABBA, Ok, Megadeth, ok. tal cosa. Bueno, pues no estoy diciendo que nuestra música sea así de pesada, pero es que realmente hay canciones que son muy, muy rockeras. Y de las que más me gusta tocar, curiosamente, en los ensayos, es la última bueno, no me acuerdo si es de Water o de Fire, es The Price of Doing Business. Es súper rápida y está muy divertida. Y creo que se le da un toque también creo que cuando uno logra bailar con las canciones, independientemente de cómo suenen y cómo estén, digamos que tocadas, está funcionando la cosa. The Price is the Water, la última del EP. Exacto. Esa canción funciona fantásticamente en vivo, está buenísima. El tema de la presentación de Vive Latino, ¿qué día va a ser? Sí, tengo todos los detalles aquí en primicia. Gracias. Vamos a tocar el sábado 18 a las 2 de la tarde en un escenario que se llama, se me olvida cómo es que se llama, pero es una carpa, que es un sitio muy estratégico además porque todo el mundo pasa por ahí. Es la carpa Doritos, así es como la conocen. Entonces está entre el stage grande, el principal, y otro que está acá que tampoco me acuerdo cómo es, y está entre la mitad del hospitality de todos los artistas. Entonces es como un sitio muy estratégico. Ahí ha tocado gente que me gusta muchísimo. Mogwai ha tocado ahí y un buen, digamos, palomazo. Y bueno, pues tocamos un poco temprano, pero la gente va a estar ahí desde muy temprano. Tenemos una sorpresa ahí ya alineada. Genial. Vamos a tener un invitado especial que se va a votar una canción con nosotros. Y bueno, ahí ya sabes que en los festivales tienes un tiempo específico, ciertos protocolos que hay que cumplir. Entonces estamos trabajando para que el setlist sea el más impactante posible. Genial. ¿Planes de venir a Colombia? Sí, estamos en comunicaciones, pues no comunicaciones, en conversaciones con varios promotores
sobre todo apuntándole a fechas en concreto. La idea es este año estar en Colombia. Todavía no hay nada así 100% confirmado, pero hay interés y está la voluntad también. Entonces yo creo que si las cosas funcionan y todo se da, pues estaremos tocando en Colombia también. Genial. Será un honor verlos acá. Te robo 2 minutos para 2 preguntas finales. Después de ese gran recorrido de influencias musicales que has tenido en muchísimos años, hoy en día, ¿qué te pueda influenciar? ¿Qué te parece novedoso? ¿Qué te ha volado la cabeza? Pues novedoso, me cuesta a veces mucho trabajo. Resueno con cosas que ya, así sea como una banda nueva o un descubrimiento, ¿no? Personal que de pronto ya llevan en la escena un tiempo y para mí es una novedad. Creo que de pronto ya he escuchado ese sonido, pero le dan una vuelta interesante. Hay bandas como Turnstile de punk, me encanta, porque siento que está como revivando como esa chispa de la energía en vivo que está muy bien. Bandas como Beach House de acá de Maryland, que es como un shoegaze que me recuerda mucho a My Bloody Valentine, pero es una banda pues reciente, ¿no? Creo que hay muchas cosas y hay una sobredosis de información que los viernes es casi que imposible como lograr escuchar todo como con detenimiento. Yo me pongo en la tarea de por lo menos escuchar 5 nuevos discos a la semana, ¿no? Me llega por Consequence of Sound, por Pitchfork, por diferentes plataformas. Estoy como pendiente y pues la verdad que hay muchísima música ahí afuera que está muy bien. Hay una chica americana japonesa que ya lleva tiempo haciendo música, se llama Mitski, me gusta mucho. Una banda también que es una pareja, un dúo de música electrónica que se llama Sylvan Eso, también está muy bien. Y pues me quedo siempre con lo mismo, porque yo a veces tengo como momentos donde escucho cosas que van hasta el año 95, otras que van hasta tal año, y como que siempre me quedo con los clásicos, le llamo los clásicos que son como mis favoritos, ¿no? Que siempre será pues, David Bowie, Faith No More, y son cosas, Led Zeppelin, cosas que siempre resuenan conmigo y que es como un momento de confort, ¿no? Mi esposa a veces se ríe porque yo a veces pongo las mismas películas, pero para que estén ahí en el background, ¿no? Cualquier cosa del Señor de los Anillos o es como lo que ella dice que para mí es como muy casero y estar como así. Eso es lo que hace esa música para mí. Pero bueno, me fui para adelante. Mi estimado Guillermo, ha sido un honor tenerte. Espero que te hayas sentido muy bien. No, Iván, la verdad que si todas las charlas que uno tiene fueran así, haría esto todos los días con el mayor de los gustos. La verdad que he disfrutado muchísimo hablar contigo. La pasé súper bien. Espero que nos podamos ver en algún momento para seguir hablando y en persona, ¿no? Un honor escuchar esas palabras. Muchas gracias. Gracias por llegar hasta el final de la edición 94 de Sonido Libre Podcast. Si te gustó este episodio, te agradezco compartirlo. Soy Iván Zainea. Hasta una nueva edición.